Bueno, este próximo jueves 19 de mayo a las 7:30 de la tarde en las instalaciones de las bodegas de González Vías se va a presentar el libro El poder de los valores para transformar nuestra sociedad. Su autor es Antonio Gómez. Todos ustedes lo conocerán porque es el alma mater y fundador de la organización, la ONG Madre Coraje. Escribe este libro para ir recordando a la sociedad esos valores que, según su opinión, se han ido perdiendo en las últimas décadas. Y quiere dejarlo como legado a sus nietos, y es eso lo que le ha inspirado o le ha dado esa energía para poder escribir estas páginas. Y nosotros queremos hablar sobre esos valores que considera se han perdido y que se deben recuperar para curar a la sociedad de la enfermedad en la que está inmersa y que, bueno, pues tantas noticias y tantas consecuencias negativas está trayendo al conjunto de nuestra sociedad. Así que saludamos a esta hora de la mañana a Antonio Gómez. Antonio, bienvenido, buenos días. Buenos días. Bueno, estábamos aquí teniendo una conversación previa durante la publicidad y decíamos, bueno, es que yo hablo mucho. Pero le decía Antonio, para hablar de estas cuestiones tenemos todo el tiempo del mundo, hay que contrarrestar otras cuestiones e informaciones negativas que tanto se ven en televisión, en medios de comunicación, y dedicar tiempo a esos valores que se han perdido y que hay que recuperar siempre es positivo para toda la sociedad. Vamos a empezar por el principio. ¿Qué le inspiró a decir, bueno, yo quiero dejarle este legado a mis nietos? Estoy viviendo una sociedad que considera que ha enfermado los últimos años y que ha empeorado, bueno, pues prácticamente desde mucho antes de crear incluso la organización Madre Coraje. Efectivamente, he tenido en mi conciencia el daño que estábamos haciendo a los jóvenes, los adultos, dando el mal ejemplo de desvalorizar a los valores de la humanidad, a los valores sociales que tiene el ser humano, y no solamente desvalorizarlos, sino caer en el olvido. Me sentía, de alguna manera, responsable de cómo estábamos dejando a los jóvenes, qué herencia les estábamos dando. Y me acordé de mis nietos, de mis 4 nietos que están en periodo de adolescencia, empezando en la vida. Y entonces decidí darles una charla todos los domingos. Y se lo propuse, y después de comer dijeron que sí. Empezamos en la primera charla, les dije, aquí tenéis 43 valores que he preseleccionado de la sociedad. ¿De qué queréis que hablemos? Y entonces dijeron de la honradez, de la templanza, de la empatía, de los montones. Bueno, muy bien, decidí vosotros, y entonces les daba la charla, me la había preparado anteriormente, sí. y entonces se debatía, con los casos de dudas se debatía. Al principio no había diálogo, el único que hablaba era yo. Era un monólogo, ¿no? Un monólogo. Hasta que ya fueron entrando en debate, empezando a participar en los debates, y lo que me llamó mucho la atención es que era la charla después de comer, cuando ellos jugaban un partido de fútbol. Entonces yo les preguntaba todos los domingos, ¿queréis charla hoy? O sea, que dejaran de jugar al fútbol, a lo que fuera, y sí, Yayo, me llaman Yayo, sí, Yayo, queremos que escucharte la charla. Y entonces teníamos la charla, siempre teníamos que cortarlo porque se alargaba con los coloquios, los diálogos. Al principio la capacidad de reflexión que tenían era muy pequeña. Fueron aumentando la capacidad de reflexión y ya de discutir el porqué, las causas, y definir los valores y la importancia que tienen los valores. Quizás el primer valor que se le inculcaba en ese acto a sus nietos es el hecho de compartir ese momento con el abuelo, ¿no? Cuando la experiencia de la edad con la energía de la juventud se juntan para analizar, bueno, pues cuestiones que suceden y afectan a la sociedad. Quizás ese encuentro
ya es el primero de los valores, ¿no? Independientemente del contenido como tal. Efectivamente, y sobre todo lo que me llamó la atención es el interés que tenían por las charlas, sobre todo cuando estaban en una edad de la adolescencia. En ese periodo de la adolescencia en donde se creen no son personas mayores ni son personas menores, entonces tienen un lío en la cabeza que solamente lo que reciben de información es lo que damos, que es bastante negativo lo que damos. Sí. A mí ese interés de adolescentes, porque nadie les decía, nadie nos ha hablado de esto, y vemos la televisión y oímos la radio y vemos en las redes, pero nadie nos habla de la templanza, de la lealtad, de la perseverancia, de la constancia, de los tantos valores que hay. Y estaban deseando que llegara la charla para escucharla. Entonces, pues cuando tenía una cantidad suficiente de charlas, decidí hacer un libro de las charlas. Y Antonio, ¿qué valores se han ido perdiendo según usted durante los últimos años? Porque, por ejemplo, estamos viendo la contraportada y la portada del libro, y en la portada vemos un árbol de la vida en el que el tronco, el eje, la columna vertebral es el amor basado en el corazón, que se alimenta de esas raíces que están compuestas por la igualdad, la solidaridad y la gratuidad. ¿Esos son los principales valores que se han perdido en los últimos años? Efectivamente, si fuéramos a definir el amor, entonces la forma, de acuerdo con la filosofía, los tres factores fundamentales que definen un concepto, pues son, en este caso, la definición del amor, son la igualdad. No hay amor si no hay igualdad. Yo lo que les digo a los novios, si uno de vosotros se siente superior al otro, ahí no hay amor, no puede haber, es imposible que haya amor. El amor tiene que basarse en el principio de la igualdad. La igualdad no solamente física con respecto al género, a la raza, sino es la igualdad de sentimiento. La igualdad de sentimiento es que nadie es superior a nadie, que todos somos iguales. Ese es el verdadero concepto de la igualdad. Y el segundo concepto es el de la solidaridad. Pero la solidaridad, la sociedad la ha descafeinado, como descafeina todo lo que no le interesa. Y entonces la solidaridad no solamente es entregarse al más necesitado como si fuera uno mismo, todo eso está muy bien, pero sin embargo nadie habla de que una condición importante es aunque te complique la vida. Claro, el sacrificio. Sacrificio. Porque si todos somos muy solidarios hasta que nos complica la vida. A partir de ahí ya no somos solidarios. Hay una línea roja en donde yo lo comparo cuando en la carretera te encuentras con un accidente de tráfico y te pones a pensar, paras y te pones a pensar. Le recojo a esa persona que está tendida en el suelo y que se puede estar muriendo. Si tengo una cosa importantísima, una reunión importantísima, tengo una boda que es fundamental, tengo un compromiso que es fundamental, me va a manchar de sangre el asiento, voy a tener que ir a juicio. Cuando tomo la decisión de si no puedo, ya lo haré otra vez, o voy y dejo todo eso y me pongo a asistir al accidentado, esa es la raya de la solidaridad. Es que, aunque si fuera necesario que te complique la vida. Y luego la más importante de todas, la que más se ha deteriorado, es la gratuidad. Sin nada a cambio. No le da nada a cambio. Pero ahí también ya la sociedad se ha descafeinado. No le gusta la gratuidad de no solamente no pedir nada a cambio, no buscar nada a cambio. Se olvida siempre de una que es la más importante, de no esperar nada a cambio. Y no esperar nada a cambio supone que si un amigo tuyo, tú le haces un favor,
En el fondo estás esperando que cuando ella lo necesite te lo devuelva. te devuelva. Pero eso que es una moneda de cambio, la amistad, hemos deteriorado la amistad hasta esos términos por faltar el esperar, no esperar nada a cambio. La incondicionalidad, ¿no? La condicionalidad, efectivamente. Esos son los tres valores que definen el amor y que son los tres que más se han deteriorado. Se ha descafeinado la igualdad, se ha descafeinado la solidaridad, se ha descafeinado la gratuidad y estamos ahora pues luchando, recuperando ese valor, esa desvalorización de estos valores para empezar otra vez con el principio de la humanidad, que es el amor. El amor es la síntesis de todos los valores. Todos los valores en el árbol de los valores nacen de la tierra como nutrientes la paz y la justicia. Como elemento fundamental se van hacia el amor responsable, que es los principios de solidaridad. Si no hay gratuidad, no puede existir la solidaridad ni puede existir la gratuidad. El que da valor realmente a todos los principios es la gratuidad, porque una solidaridad interesada, ¿verdad que no es solidaridad? Una igualdad interesada tampoco es. Y ese es el elemento fundamental de lo que hemos perdido y lo que queremos recuperar. Y Antonio, ¿por qué cree usted que se han perdido estos valores en los últimos años? También se decía que la pandemia, la época de confinamiento podría favorecer a crear un ambiente de recogimiento, de conocimiento de uno mismo, de ponernos en el conjunto de la sociedad como un foco de actividad para poder mejorarla en sí misma, pero usted no está de acuerdo con esto. ¿Cree que quizás esta pandemia no ha sacado lo mejor del ser humano, ¿no? No, en el fondo tiene virtudes, pero tiene también desventajas. Una desventaja de la pandemia, que al encerrarnos en nuestras casas, en nuestros domicilios, nos hemos encerrado en nosotros mismos. Encerrarnos a nosotros mismos es que hemos dejado el estrés, el hacer todo, el dichoso divertimento, sí. La diversión. La diversión es el intentar dar algo para no enfrentarnos con nosotros mismos. La pandemia nos ha enfrentado con nosotros mismos y entonces nos ha visto cómo somos y eso ha salido a flote, toda esa falta de valores, esa desvalorización de los valores, todo eso ha surgido cuando nos hemos encontrado con nosotros mismos, porque hemos tenido tiempo para pensar en nosotros mismos durante la pandemia. Ese es el deterioro o la desventaja de la pandemia en el enfrentamiento con nosotros mismos. Y eso ha aumentado también su opinión en la crispación, ¿no? Estamos más irascibles, saltamos de una manera mucho más rápida, con agresividad que anteriormente, y eso afecta a todos los ámbitos, incluido el medio ambiente, ¿no? Todo lo que es la sostenibilidad, la mejora de nuestro entorno, todo eso se ve afectado precisamente por eso, ¿no? Porque no hemos orientado ni dedicado nuestro tiempo a sacar, a mejorarnos nosotros mismos, sino todo lo contrario, ¿no? A que el egoísmo le haya quitado ese espacio al amor, ¿no? Y a la solidaridad. Efectivamente, es el egoísmo el que ha quitado ese amor, pero sobre todo el hecho de que no nos gusta como somos. Entonces, al no gustarnos como somos, tenemos dos reacciones: cambiar y corregirnos, o de alguna manera protestar y rebelarnos con nosotros mismos, con todo lo que supone de la crispación que tenemos. Los errores nuestros los vemos proyectados en los demás. Es que para enfrentarse a uno mismo hay que ser muy valiente y requiere de un ejercicio complicado, y no todo el mundo está preparado o quiere hacerlo, ¿no? Enfrentarse a eso. Sobre todo de una valentía, de enfrentarse con uno mismo
decir quién soy, qué cauce estoy dando a mi vida, hacia dónde voy, merece la pena, vivir para vivir merece la pena, o vivir para los demás merece más la pena. Entonces el vivir, nos hemos conformado con vivir para vivir más, cuando lo lógico es que debemos de vivir para que vivan mejor los demás. Bueno, Antonio, hay que decir que el libro se presenta, lo vamos a recordar, este jueves a las 7:30 a las bodegas de González Vías. Lo va a presentar Michel Bustillo, que es otra de las personas que ha estado acompañando a Antonio, bueno, pues en todo este movimiento social y de solidaridad, también de manera gratuita, altruista, para mejorar la vida de los demás, y va a estar con él el próximo jueves. Lo que en principio nació con esas charlas con los nietos, que se ha plasmado ahora en este libro, Antonio, ¿cuál es el objetivo que tiene usted con respecto a la sociedad con la publicación de este libro? Pues que este libro sea una herramienta educativa, que sirva para los educadores y los abuelos, que también se acuerden de sus nietos, sí, para la adolescencia, pero sobre todo lo que ofrecemos es una herramienta educativa para los docentes y educadores, para que puedan de alguna manera recuperar esos valores desde un proceso largo y difícil, pero necesario, de degustación, como diría Adela Cortina, la famosa catedrática de ética, que para salir, para podernos conseguir recuperar los valores, hace falta degustarlo. Y degustarlo es necesario interiorizarlo, estar convencidos para ello, porque si no estamos convencidos, a través de nuestro propio testimonio, es muy difícil que cambie la sociedad. Tenemos que empezar a cambiar nosotros mismos y después los demás. Hay que ser valiente para enfrentarse a uno mismo y sobre todo consciente del sacrificio que ello conlleva. Y aún así seguir hacia adelante. Eso es el amor y la solidaridad. Lo has sintetizado perfectamente. Bueno, pues hay que decir, yo no sé si podemos decir públicamente su edad, Antonio, ¿lo podemos decir? Sí, hombre, sí. Porque con 87 añazos que tiene Antonio Gómez, ahí sigue al pie del cañón y ha querido dedicar su tiempo y dejar en nuestra sociedad por escrito esos valores tan necesarios para tener una sociedad muchísimo mejor y que se están perdiendo, y que vamos a poder leerlo a partir del próximo jueves, insistimos, a las 7:30 de la tarde en las instalaciones de las bodegas de González Vías, con la presentación de Michel Bustillo, este libro, El poder de los valores para transformar nuestra sociedad. Lo mejor, esos actos, momentos de convivencia entre abuelos y nietos, que eso es una maravilla. Ese es el primero, ese es el tronco de ese árbol de la vida, que se alimenta de esa solidaridad, de esa igualdad, de esa gratuidad, y que al fin y al cabo se convierte en un amor. Así es. Antonio, muchísimas gracias. De nada. Y agradecerle enormemente que nos haya acompañado en la jornada de hoy. Y el jueves animamos a todas aquellas personas que quieran que lo acompañen en esa presentación, en ese acto de presentación, y bueno, y que el poder de los valores sea un libro de cabecera, que lo tengamos ahí siempre recurrente a nuestra mano, y de obligatoriedad, ¿no? Dentro de lo que es el mundo docente y familiar. Por lo menos de compromiso. Por lo menos de compromiso. Antonio, muchas gracias. Nos vamos a publicidad. A la vuelta vamos a hablar de las actividades de la agrupación fotográfica jerezana San Dionisio. También tenemos pendiente, como cada lunes, nuestros amigos del Ateneo de Jerez con las actividades que inician esta semana, ya que esta semana pasada han estado como de Semana Blanca, porque lógicamente durante la feria se paraliza la actividad de muchas organizaciones, pero vienen pisando fuerte y con muchas actividades también organizadas para todos ustedes. Lo abordaremos en unos minutos a la vuelta.